Bien, algunas noticias antes de entrar el doctor Hanna. En una entrevista que dio Sarkozy después, dentro de la crisis, en una entrevista que dio Gaddafi, dice que Sarkozy es un retrasado mental, que fue un gran engaño y que Libia había financiado su campaña electoral en las elecciones del 2007. Por otra parte, miles de jóvenes en República Dominicana venden sus servicios sexuales por internet, varones y hembras a varones y hembras. Grecia abre la primera sala de inyección de heroína para adictos. Un trabajo que se hace dice que el 37% de los hombres y el 23% de las mujeres llegan a tener relaciones fuera del vínculo primario. Infidelidad. Mujer fue hospitalizada luego de tener un orgasmo de 3 horas. Se desconoce el mecanismo. Y Petrocaribe ha dejado de ser atractiva para Honduras. Eso es lo que nos trae la noticia digital. Estamos en chercha del comité político. Ahora hay una señora en el periódico El País de España. Dice, me quedé sola por negarme la ablación. Doctor, ¿qué es ablación? Oblación. No, ablación. En algunos países, bueno, en muchos países del mundo se hace la circuncisión a los varones. Se toma la parte de la piel del pene, se tira y se corta para que se retraiga mejor y es más higiénico en el manejo de la cultura de higiene de los genitales. En esos mismos, y en algunos otros países, sobre todo en África, se le hace a las niñas una ablación que es cortar el clítoris de la niña. ¿Para qué? Bueno, ellos entienden que el clítoris per se es un órgano de estimulación sexual temprana. Está probado que inclusive niñas en útero sienten estímulo cuando ellas mismas se tocan por el área del clítoris y temprano en la vida. Ese término ha sido, ese procedimiento ha sido radicalmente eliminado en la mayoría de los países del mundo. Y se está trabajando duro para evitar que eso siga, porque además de doloroso, se hace sangre fría, sangriento, realmente mutila la personalidad con que Dios hizo la mujer. La equivalencia de la ablación no es la circuncisión. No. Una es por higiene y la otra se lleva el órgano de estimulación, uno de los órganos de placer. Doctor, quisiera invitarlo a partir de mañana, Mujeres de Chocolate, del amigo Genaro, en Novo Centro, una exposición de cuadros que invitamos a todo el mundo a irlo a ver. Quisiéramos que Laura Marte vaya a verlo. Queremos también que alguien que va a cumplir años el fin de semana, ¿saben quién va a cumplir años? No, dígame, señor. O 60 años va a tener Cuello. ¿José Raúl? No, el otro Cuello, el de la Salvaje Tour. Armandito. Está de cumpleaños. Mira, Genaro, los americanos describen eso como eye-opener, una exposición que realmente te abre los ojos. Él es atrevido en su exposición, es diferente, y qué bueno que lo haga. Doctor, estábamos haciendo unos números que queremos dárselo a conocer a usted. Se trata de la cantidad de papel periódico que se imprime en este país, pequeño. De todo tipo, y lo peor de todo, el no reciclaje, porque mira, el primer gran crimen es la tala de enorme cantidad de árboles para lograr producir papel periódico. El segundo gran crimen es que ese papel se bota, se pierde. En vez de establecerse aquí un proceso de reciclaje, donde ya inclusive se borran todas las letras y queda el papel en blanco y se puede reutilizar, inclusive para otras necesidades, como de tipo sanitario, en el país, todo eso va a parar al vertedero. Lo que pasa, doctor, que hay algunas cosas que no son cuestión de que yo con mi dinero hago lo que yo quiero. Así mismo. Porque cuando tú estás usando un recurso como el medio ambiente, mira, son 9 diarios. Esos 9 diarios tienen un promedio de páginas de 40 cada una.
Eso hace que aquí se impriman 360 páginas diferentes diariamente. 360 páginas tabloides y tradicional. Si multiplicas eso por la tirada de cada uno, te va a dar que aquí se tiran 280,000 unidades de periódico todos los días. No, de periódico. Entonces, si suma los 8 periódicos, uno tira 60,000, uno tira 5,000, otro tira 100,000, como el caso de Diario Libre. Usted tiene 280,000. Si lo multiplica por las 360 páginas, estamos hablando de 1,5 millones de páginas de papel que, como usted dice, se bota. Entonces yo pregunto, esos 9 periódicos, ¿de cuántos dueños son? 3, 4. Exacto. 3, 4 dueños. No más preguntas, señor magistrado. Y yo creo que más, mira, si tú multiplicas 260,000 por 10, ahí hay 2.6 millones. Sí. Por 20 son 5 puntos. Estás multiplicando por 40. ¿Cuántos árboles se van ahí? Es una barbaridad. Es un desperdicio. Yo no sé cómo personas tan económicas como los amigos de nosotros no han recapacitado. Afortunadamente el periódico digital comienza a insertarse mayoritariamente en la vida de los que así pueden. Y quizás sea esa una de las soluciones, pero lo vemos en los libros, ¿eh? La industria del libro, la comercialización del libro en nuestro país ha caído abruptamente, tanto por los costos, pero también por el hecho de que muchos de esos libros pueden ser bajados directamente por la vía digital. O los libros usted no lo ve en el zafacón, y el periódico este de hoy, mañana está en la basura. Esta tarde. Está en la basura. Señor. El libro usted no lo ve en un zafacón, el libro va a un estante. Pero no circula con la voracidad que circula un periódico. El periódico se dan dos cosas, usted lo ojea, con H o sin H, ¿verdad? Sí. Con H usted mueve las hojas, sin H usted mira para el que está al lado de usted a ver qué... Para el ojo. Sí. Y, oye, es parte importante de la vida del dominicano. Yo voy a Miami, me paso 7 días, y lo que más falta me hace, no son los motoconchos, te lo calcula, ni los ameles, ni los apagones, es el periódico de la mañana en la puerta de la Porque es una costumbre, pero también... Es un hábito ya. También el periódico tiene un efecto psicológico, doctor, y es lo siguiente. La agenda suya, usted no la tiene hecha, la hace cuando ve qué dice el periódico. Entonces ahí usted comienza a decir, bueno, hoy tenemos una huelga de corbata, de saco y corbata, machi. Una huelga, no, un micromeeting. Un micromeeting de saco y corbata, que lo hacen esta gente. Segundo, el problema de que se atrasaron los sueldos. Cuando se atrasa un sueldo, se atrasan otras cosas, de gente que no tienen salario, de gente que vive de esa gente. Entonces, hoy te hablan a ti del Comité Central. ¿A usted no se le ocurre llamar a una oficina pública hoy? No el Comité Político. No. Usted está loco. Ayer estaban en la frontera y hoy están sesionando. Oh, seguro. Ese es el problema, que el periódico que te hace la agenda. Sí. Bueno. Pero es parte intrínseca del estilo de vida. Aquí se dice, ese no lee ni periódico. Refiriéndose a la incapacidad que tiene determinada persona para también mantenerse informado o desinformado, porque también hay formas de desinformarte. Economía es salud, según el doctor Hanna. Salud es todo. Doctor, todo. Economía es salud. Usted no está notando que como que hay demasiado hormigas arriba del pan en estos días. Mire, tenemos el problema de que el mismo presidente dice que hay 1 millón de ilegales. Nunca se había hablado de eso. Se le dijo ayer en Haití. Él usó eso como un marco de referencia, sí, para pero, lo que sería, nunca pero lo dijo. Nunca el gobierno había hablado de 1 millón de ilegales, no hablamos de los legales, es decir, que estamos hablando de 1,5 millones de personas. Lo otro es, doctor, le dicen, si me lo mandas documentado, te lo documento aquí. Ya van 2. Te lo recibo. Entonces estamos metidos en 1,5 millones de bocas. Las reservas del Banco Central han bajado dramáticamente. Aquellas tasas de cambio que recibimos de Leonel a 38
andan por 43. Por 43 y Y subiendo, 20. doctor. ¿Verdad? Son 600 millones de dólares que tiraron entre De noviembre, cada diciembre y peso, enero. de cada peso que le entra al gobierno, 60. 60 se ve entre deuda externa, combustible y subsidio. Subsidio eléctrico, subsidio social. Y con el 60. 40 que queda, Ahí es que sueldos. está el déficit. Ahí todo. Salud. A Bueno, propósito, salud. doctor, me llamaron esta mañana que cuál es el mecanismo mediante el cual el presupuesto central le pasa dinero al Seguro Social para sueldo de médico. Es que es completivo, es que viene arrastrándose hace mucho. Desde hace mucho tiempo, posiblemente de los periodos de Joaquín Balaguer y de los 12 años, muchos de los movimientos huelgarios generaron aumento de salarios que el IDSS no podía absorber. Entonces, Salud Pública y el Gobierno Central pagaban ese diferencial a los médicos. Todavía en el 2004, cuando yo estaba en el Seguro Social, una parte de los sueldos de los médicos llegaba un poquito más tarde, 2 o 3 días más tarde, desde Salud Pública. ¿Y es un completivo o algunos médicos Es un aparte? completivo. Y tiene Entonces, que, un médico recibe 2 pagos. en un sueldo salario está el salario base, años, tiempos de servicio y cualquier aumento que se haga durante ese periodo. Todo incluido en un solo sueldo. Y ese dinero es mucho. Claro, bueno, es mucho. Pero son millones. Sí, sí, son millones de pesos. Acuérdate, hay más de 30.000 médicos y eso también toca a las enfermeras, los analistas. ¿Y qué personal hay en el Seguro Social todavía? Queda mucho, mucho. Pero Médicos pueden queda- haber 20.000 empleados. Habían unos 10, 12.000, deben andar con alrededor de 8.000 empleados. Todavía. Entre médico, enfermera y analista. Claro, y administración. Y de eso hay un porcentaje que el Estado completa. Lo que es médico y enfermeras y analistas, el Estado todavía suple. Y cuando pensionan a un médico del Seguro Social, ¿quién paga ese sueldo? Nosotros transferimos todas las tierras que tenía el Instituto Dominicano de Seguro Social, gran parte de San José de las Matas, 3.000, Tú dices la residencia veraniega. Que todo tiene. San José de la Mata lo compró el IDSS a Trujillo con 2 cheques de $250.000. Y esos terrenos legalmente le pertenecen y lo entregamos todo eso a Hacienda, más 3 millones de metros cuadrados que tenía el Seguro ¿A Social. cambio de qué, doctor? A cambio de que Hacienda absorbiera Asuma. las pensiones de los empleados y de los pensionados del IDSS. Entonces todos los pensionados de ahora en adelante Está pasan. en Hacienda. Están haciendo. No, Todo. el seguro no es que paga No, pensiones. ya no de paga su ninguna pensión. Tan pronto se pensiona un médico o un Y lo de enfermero. ahora en adelante también. Todo, todo. Eso está incluido en una ley que cubrió todas las eventualidades. Entonces de la pensión. única institución autónoma que Hacienda tiene que asume. ¿O son todas las instituciones autónomas? Todas las autónomas, todas. Y la centralizada también. Oh. Hacienda paga todas las pensiones del país. Y entonces ahí una parte va a servicios médicos por Senasa y otros pierden sus servicios médicos tan pronto se pensionan, que es una desgracia fuerte que hay ahora mismo. Bien, vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Julio, en esta semana el país, todo el pueblo dominicano experimentó lo que es la pérdida de una gran dama, una gran heroína nacional, doña Dedé Mirabal. Y tanto este programa como cada uno de nosotros quiere reiterar el propósito de que el pueblo dominicano reconoce en doña heroína, en doña Dedé, al igual que que sus hermanas, una gran heroína nacional. La última de las Mirabal. Y hoy nos unimos al dolor, al pésame que el pueblo le ha dado a Jaime David, sobre todo, que es nuestro amigo, pero también a Minú y a cada uno de los miembros de la familia Mirabal. Que descanse en paz desde y que la historia guarde para siempre la memoria de su comportamiento durante toda su vida. Bien. Doctor Hanna, ¿cuál es la principal causa de muerte del dominicano hoy día? Ahora vienen a ser los accidentes viales. Los accidentes de motor, carro, camioneta, autobuses, patanas. Eso es un problema que ya va reemplazando las muertes cardiovasculares y compite con mucho por las muertes por enfermedades. Y el dopaje de los conductores,
Pero aún sin droga envuelta en eso, sin alcohol, sin cigarrillo, es temeraria la actitud de los conductores en la República Dominicana. Aquí hay gente que se asusta de manejar. Yo creo que un hombre de 65 años o más en este país no puede manejar, que no sea ir al supermercado de la esquina o a la iglesia que le queda más cerca. Es atrevido. No hay lógica en el procedimiento. Tú te pones a ver cómo se maneja la gente. El diagnóstico de la primera causa de que la persona está yendo, accidente. No estoy hablando de que la suma de todas las enfermedades son más que una causa. Pero pregunta. Y esos son los muertos, que son los que generalmente mueren al instante ahí, que se cuentan ahí. Cuando van a los hospitales, el proceso de recuperación, si se recuperan, o de daños permanentes, representa para el Estado Dominicano una suma enorme de dinero que no se puede cuantificar. Tú no sabes lo que representa un hombre de 30 años que ha perdido 2 piernas o que se fracturó una y que ya no puede trabajar jamás, que tiene traumas cerebrales, que no puede coordinar y no puede manejar un motor o un vehículo de ninguna, y no tiene trabajo, no tiene pensión. Riesgos laborales no llega hasta el motoconchista, porque no paga la póliza de riesgo laboral. Las empresas, por ejemplo, tú dices, el Banco Popular, que tiene 100 motoristas, paga una póliza por esos muchachos, y cuando se lesionan le pagan lucro cesante, desmembramiento, incapacidad, pensión y hasta muerte. Pero la mayoría de esos muchachos trabajan por la libre, no tienen una empresa que los coordine, que los cubra en el seguro. Y esa es la gran tragedia de hoy. Doctor, la inseguridad como elemento de disturbio mental, de intranquilidad mental, de enfermedad no orgánica, sino inorgánica, ¿puede tener un componente? Profundo componente en la sociedad dominicana. Ni tú, ni yo, ni más. La cantidad de amigos que usted y yo tenemos, que dejó, por ejemplo, de salir por la mañana para caminar en el caminador. Y que a las 9 de la noche, si no están en la casa, están muy preocupados por llegar a su casa. Y que aún en el camino a la casa están llamando para que le preparen la entrada. Y si está mirando atrás y ve un motor que tiene 30 segundos al lado de ellos, ya estamos preocupados y comenzamos a desviarnos a ver si ese motor nos está siguiendo o no. El estilo de vida del dominicano, tanto en las noches, pero durante el día también. Yo camino de mi casa a la clínica con mi paciente todos los días. Esos son alrededor de 300 metros. Sí. Pero cada 10 metros tú tienes que moverte y girar a ver qué motorista quién viene atrás, quién viene adelante, por dónde que me van a dar. Y eso realmente exaspera. Doctor, ¿por dónde es que me van a dar? Esa es una pregunta que toda persona, cuando cumple los 60 años, ahora 70, dice, ¿por dónde es que la naturaleza me va a dar? Una persona ya que piensa que está por encima de la edad promedio y que está sana, ¿por dónde es que le van a dar? Si es varón, sí. Próstata, colon, pulmón, enfermedad coronaria. Aquellos son cáncer y esta enfermedad coronaria o enfermedad degenerativa cerebrovascular. Pero eso es algo que produce que la agenda de uno tenga que ser hasta las 6 de la tarde. No, no necesariamente así. No se puede vivir así. No, la agenda tuya depende de las circunstancias en las que tú te mueves, pero la agenda incluye una gran parte de temor, de ansiedad, de angustia. Son las 9:30, voy a ir al cine, a las 9:30 no puedo ir al cine porque... No, me refiero a la otra ansiedad, a la de, bueno, yo estoy bien, voy y me chequeo donde William Hanna, él me dice a mí, mira, tú estás bien, tu presión está bien, te hice una... Pero, ¿cuándo es que la goma se pincha, explota el tubo? Igual que ¿Por dónde es que uno explota? Igual que en una carretera, a veces tú ves un vehículo con una goma lisa y tú dices, por eso se va a romper en 15 minutos y no se rompe y llega hasta Higüey. Y tú ves otro con una goma con todas sus marcas y eso, y esa se le extraña. Y así sucede con los seres humanos. Tú puedes hacer sí, pero eso es muerte súbita, doctor. Bueno. Eso es muerte súbita. Pero es una forma de terminar. La goma nueva que explota es muerte súbita. ¿Cuánta gente aquí se diagnostica en muerte súbita e infarto? Y cuando tú vas a la autopsia se les rompió una arteria en el cerebro o se les rompió una aorta. Y vienen los médicos de la patología de aorta, están invitados para estar con nosotros en el día de hoy.
hablar de las enfermedades propias de la aorta, de ese gran órgano que es el que transmite, que lleva toda la sangre del corazón a todas partes del cuerpo. Pero sí, y es un motivo de mucha preocupación. El que va manejando y el que no está manejando también está preocupado por lo que puede pasar. Tú estás en una luz roja parado y viene un tipo y se te pega ahí con un revólver al lado del vidrio tuyo. Y quiere tu cartera, si es una mujer, o quiere tu reloj, porque lo vio ahí. Y oye, poco lo que tú puedes hacer, ¿eh? La historia de Francina está demasiado reciente. Y tú vas a ponerte al que un loco de estos te dé un tiro en la cara por un reloj. Pero es un medio de vida. Mucha gente se quitó el reloj. Seguro. Mucha gente se quitó el reloj. Y la gente sale, si no sale en cuera, busca el tenis más malo, porque te roban el tenis. Sí. O la ropa más deshilachada. O sencillamente te queda en la casa y busca una maquinita de hacer ejercicios. Y eso va a tener efectos ulteriores en la sociedad dominicana, es decir, que el ciudadano cambie, es decir, que ya no va a ser lo mismo. Claro que sí, mira, una gran cantidad. Preguntan en los restaurantes. Hoy se vende más comida a domicilio en el Vesubito y en Mitre, en cualquier restaurante aquí de Naco y de Piantini, que en los últimos 10 años. Más gente llama y pide comida y no va a cenar al restaurante, que era una forma de entretenimiento, salir de la casa, cambiarte, ir a un restaurante, ver amigos. No, piden la comida y se la llevan a la casa. Doctor, está de más decir que un dominicano de cierta edad entiende, sin que tenga que ir al médico, que no puede a los 70 años correr 14 kilómetros, ¿verdad? Ni puede tampoco levantar 360 libras de peso, ni puede hacer las cosas que hacía cuando tenía 20 años. Pero hay mucha ansiedad en la mujer y en el hombre. Dice, bueno, ¿qué yo puedo hacer sin que me crea un problema? No es solamente el hombre que va a decir, William, yo puedo tomarme mi Viagra, yo qué sé yo, porque este es un problema, una tendencia muy normal del hombre. Dice, ¿hasta cuándo tengo actividad? Hasta que te muera, mientras pueda. Ahora, ¿cuáles son los excesos que una persona de la tercera edad debe cuidar, aunque tenga el ánimo? Aunque tenga el ánimo. Y mira, y esos mismos excesos cambian de temporada en temporada. Hoy se están utilizando criterios muy sólidos contra el azúcar, sobre todo el azúcar refinada, pero los carbohidratos compuestos ya comienzan a constituirse una amenaza seria para el aparato cardiovascular, el uso de azúcar, harinas, panes, pastas. Lo que eran las grasas hace 10 años, hoy va ocupando un espacio los carbohidratos y la azúcar. Pero las grasas siguen, ¿verdad? Las grasas siguen siendo un factor importante, pero se está sumando más los jugos, los concentrados, el maíz, el popcorn, los cereales de maíz hechos con diferentes sustancias que no son solamente maíz. Y en el mundo hay una gran tendencia a volver paulatinamente a lo natural, más ensaladas, crudas o cocidas, fruta, más granos, más frutas, más arroz integral, más de lo que produce la naturaleza y menos de lo procesado. Hay pánico con los procesados, con los derivados los cárnicos. Todo eso está entrando en un profundo cuestionamiento. Pero el hombre, y a pesar de que tú le digas, mira, tu examen físico está bien, tenemos que controlar un poquito esto y otro elemento y tomar tal y cual medicamento, sobre todo para la hipertensión, porque en Santo Domingo, en la República Dominicana, hipertensión, 30-35% de la población la tiene, y la población negra todavía más alta y más severa, por el consumo extraordinario de sal. Consumo de sal que sobrepasa 30 sal y gramos. azúcar. Sal y azúcar, los dos grandes problemas de hoy. El peso como elemento de patología, es decir, el exceso de peso. Una persona que deba tener 170, que tenga 200, esas 30 le produce un factor de riesgo. Para muchas condiciones. Por ejemplo, la hipertensión, sí, la diabetes, la hiperlipidemia, las grasas en la sangre. Las articulaciones, doctor. Las articulaciones, sobre todo los miembros inferiores, nuestras mujeres sobre todo. Sobrepeso y usando sandalias o chancletas que no representan ningún sopor para el pie o para la zapata del cuerpo. Sufren más daños en los tobillos, en las caderas y en las rodillas que cualquier otra población. Y frecuentemente rebajando 20 o 30 libras
desaparecen los solamente síntomas. con eso. Y el laboratorio se revierte también. Claro. Con el peso. Claro. Se revierte. Transitoriamente suben las grasas durante el periodo de pérdida de peso, porque esas grasas que comienzan a reacomodarse y a circular para eliminarse por el hígado, por el riñón, y transitoriamente sube el colesterol y triglicéridos, pero a cabo de 2 o 3 meses, cuando hayas rebajado 8 o 10 libras, todo vuelve a la normalidad. Pues yo pensaba que después que tú tenías un colesterol alto, aunque tú rebajes, eso se quedaba así. La presión baja muchísimo con los cambios de peso. Un hombre hipertenso de 210, 220 libras, si baja a 185, 190, posiblemente su presión se regulariza. Doctor, a veces ha invitado que tienen un camino equivocado y se van para la Luperón y después llegan a las 8:15 y dicen, fue que yo fui al 13. Una pregunta, usted habló de la aorta, que alguien no va a hablar de la aorta. Se formó un grupo de médicos cirujanos. Los problemas de esa arteria principal que tiene el organismo, que es la que lleva la sangre a todo el cuerpo. Sale del ventrículo izquierdo y va soltando ramales, la carótida derecha, la subclavia. Esa arteria es el tubo principal del acueducto humano. Claro, así mismo. Esa es una gran definición. Tiene un componente, es decir, se enferma mecánica y se enferma también orgánicamente. Sufre los estragos de lo que se llamaría el jet, la pulsión de la sangre emitida por el que una gente se forma hasta que se forma. Expira. Y la aorta funciona en el feto. También, claro. Es decir, que desde que se forma hasta que cierra los ojos. La aorta es el conductor principal de todos los nutrientes y todo. Y esas contracciones que tiene el corazón, cada vez que lo hace le da un golpe a la aorta. Le mete una presión que se llama un jet de salida de la sangre del ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica hacia la aorta ascendente, luego la aorta transversal y luego baja hacia la aorta abdominal. ¿Cuáles son las enfermedades de esa arteria que no es sencillamente ¿cómo se llama? Acueducto, sino que es enfermedad en sí misma de la arteria? El forro interno, el endotelio. ¿Cuánta capa tiene? Tiene una capa muscular que es bastante espesa, una serosa que la cubre por fuera y el endotelio por dentro. El endotelio, además de mecanismo de transmisión, también se conoce que produce sustancias que pueden regularizar el funcionamiento del corazón. Pero esa sufre los estragos de la hipertensión, de la diabetes, de colesterol, de triglicéridos y muchos daños que son propios, por ejemplo, de los accidentes viales. Un señor se da un golpe con el guía en el pecho y se le rompe la aorta. Se le rompe la aorta. Y hay enfermedades degenerativas que incluyen necrosis de la capa media de la aorta. ¿Y qué tiene la capa íntima? Que acepta que se le pegue el coagulito o la grasa, en vez de rechazarlo para que siga su circulación. El endotelio está cargado no solamente de revestimiento propio de todas las arterias, sino que tiene sustancias productoras de la farmacia del cuerpo, de hormonas que estimulan la contracción y eso, y atraen, electromecánicamente atraen las plaquetas que se van pegando ahí y secundariamente el colesterol se adosa a las plaquetas y forman un coágulo de plaquetas y de grasa, que es el ateroma aórtico. Usted dijo al principio que es un tubo distribuidor, es decir, que te lleva primero al mismo corazón, porque deja la coronaria ahí, sigue por el cuello y te lleva a las cerebrales, pero baja abajo y te lleva al riñón, te lleva al páncreas, te lleva al hígado, te lleva a todas partes. Doctor, la arteria aorta, cuando se va convirtiendo en diferentes ramales, sus lesiones se pueden, por ejemplo, en una gente que tenga un problemita cerebral, una mujer que muere, tú te acuerdas que moría mucha gente de parto antes por la ruptura de un aneurisma, ¿es genérica o es específico el aneurisma? Yo creo que hay dos componentes importantes. Hay un componente genético en todo lo que es humano. Que el hombre es el resumen de miles de años de transformaciones. Y lo trae del bisabuelo, el abuelo, tu papá, tus hijos pasan a tener parte de eso. Y esa genética va condicionando la forma en que reaccionan diferentes partes del cuerpo. Hoy se sabe que diferentes alteraciones cromosomales pueden dar lugar a diferentes tipos de leucemia, pero también dan lugar a diferentes tipos de lesión de los vasos sanguíneos.
arteriosclerosis, obliteración de los vasos sanguíneos que se cierran con una placa. Si a eso tú le añades los nocivos como es el cigarrillo, que tiene un efecto, tabaco tiene un efecto extraordinario sobre las arterias, también aumenta eso la constricción, el cierre de las arterias del cuerpo. La genética es una, la edad es otra, los traumas y los componentes nocivos a que se somete el hombre todos los días de su vida constituyen otro aporte. La hipertensión es dura en las arterias. Y cuando una arteria, específicamente la aorta, como dice por ahí, se abomba, Que se forma un hace aneurisma. un aneurisma, ¿qué capa es que se debilita? Usualmente son las tres capas, pero la capa muscular media, que es la más fuerte, es la que se debilita, entonces se abomba todo hacia afuera. Pero también a veces se desgarra la íntima y se mete sangre entre la íntima y la muscular y va desgarrando y va destruyendo. ¿Cómo se muere el que se le rompe la aorta? Específicamente la descendente o la ascendente. Dolor torácico súbito y cae en shock. Cae en shock porque pierde una cantidad. Y esa hemorragia no sale por los agujeros normales, ni por la sale, boca, ni se por queda la nariz. contenida dentro de la aorta misma o cae el abdomen y se llena el abdomen de sangre. ¿Y cómo se diagnostica un aneurisma? Sonográficamente ahora es bastante difícil. ¿Y aparecen en chequeos normales? Sí, la sonografía del abdomen te va en la aorta y te dan el seguimiento, o en la tomografía torácica tú puedes ver la aorta y darle el seguimiento en todas sus, desde que sale hasta que se bifurcan las dos grandes ilíacas. ¿Y cuál es la edad en que aparecen los aneurismas? De los 45 a los 65 años son las edades más frecuentes de aneurisma de la aorta ascendente o torácica o abdominal. ¿Hay aneurisma en jóvenes? Sí, claro que sí. Y hay gente que nacen con una predisposición a aneurismas de la aorta, que son aquellos que se llama que tienen síndrome de Marfan. Son personas generalmente muy altas, con talle alto, tienen testículos pequeños, no se reproducen bien y nacen con una alteración morfológica de la aorta que lo predispone a necrosis de la capa media y esa se desgarra y se rompe. Doctor, yo recuerdo que había un diagnóstico que ponían aneurisma sifilítico. ¿Desapareció la sífilis? No, todavía hay sífilis y aparecen más casos de sífilis porque la vida sexual, con el advenimiento de las pastillas anticonceptivas, la sexualidad realmente se transformó y se alteró mucho. Y hay todavía casos de sífilis, claro, se diagnostica más frecuentemente, más fácilmente y el tratamiento es más efectivo, pero todavía hay mucha sífilis, sobre todo en viejos, sífilis que no se trató de muchacho, o que se trató mal, o que se diagnosticó. Permanece. Sí, se trató como gonorrea, que es una enfermedad aguda, tú le pones un antibiótico y ya desaparece la sífilis, no. ¿Y qué relación tiene la enfermedad venérea, es decir, una gonorrea o una sífilis? Bueno, son enfermedades de transmisión sexual, se dice hoy, ya no venéreas, ya sacamos a Venus de eso, y se dice de transmisión sexual, todas esas enfermedades, pero eso va de hepatitis a tifoidea, porque las manifestaciones sexuales cambiaron muchísimo en los últimos 30 años también. Y hay gente las transmisiones sexuales. Claro, la gente se contamina HIV, hepatitis B, hepatitis C, salmonelosis, tifoidea, tuberculosis, gripe, doctor, todo tú lo contraes por ahí abajo. Y por ahí arriba también. También. todo es un problema. Y entonces mucha gente que tuvo sífilis de joven no se trató y se expresa en vida tardía como degeneración cerebral, parálisis, daño cerebral crónico, o demencia, o lo que tú, la tabes dorsal, que a ti te gusta ese nombrecito, que es lesión de la médula, o aneurismas, tanto de la aorta. Los aneurismas sifilíticos generalmente son en la aorta torácica, dentro del tórax. Los de acá abajo son aneurismas arterioscleróticos, pero hay el aneurisma producto de los accidentes lo que pasa es que la sífilis vehículos. y la tuberculosis en los años 50 y 60 era hacían presencia fatales siempre al médico. Sin embargo, eso pasó después a ser un problema prosecundario. Bueno, la tuberculosis no ha cambiado mucho. Se fue y volvió. Los doctor. Estados Unidos están reportando un aumento progresivo. Bueno, hay una cantidad enorme de ilegales. El ilegal es la persona más expuesta, sanitariamente menos protegida, que llegan a los países con sus síntomas y sus enfermedades y las transmiten a nivel familiar. Doctor,
la evolución de enfermedades contagiosas, que es una especialidad, la Infectología. infectología, está bien estudiado en República Dominicana y Haití. Porque imagínese usted, con 1,5 millones de personas que tengan otra etiología de sus enfermedades y otras prioridades, que nos les inyecten eso al sistema de salud dominicano, como que eso no se está estudiando, doctor. Mira, la Organización Panamericana y la Mundial de Salud han hecho de República Dominicana y Haití una unidad funcional. Y la vigilancia, por ejemplo, de sarampión, que no hay sarampión en Dominicana, de vez en cuando surge un caso de sarampión en Haití y a eso se le da seguimiento, con polio, con sarampión, con algunas enfermedades de transmisión sexual, con tuberculosis, con HIV y SIDA. Hay una unidad funcional que la Organización Mundial de la Salud tiene para esas dos condiciones. Hay enfermedades de la pobreza. Sí, la desnutrición. Porque yo siempre creí que la tuberculosis era de la pobreza, sin embargo, a veces veo personajes famosos que fueron atacados por tuberculosis. La tuberculosis Yo creo que afecta más al hombre blanco, ojos azules y orejas grandes, pero causa más estragos en la población negra. hace más daño. Sí, hay más casos de tuberculosis en blanco, pero son tuberculosis primaria, que rápidamente se limita, hay una capacidad de reacción mejor. ¿Y cuáles son los órganos que más primero ataca la tuberculosis? Primero el pulmón. ¿Pulmón y qué más? Pulmón, sobre todo los vértices, la parte superior. Después del pulmón más a los ganglios. Hay adenopatía, o sea, adenitis tuberculosa. Después de los ganglios van los riñones. Después van los intestinos. ¿Qué es el mal de Pot? Mal de Pot es una forma de tuberculosis que se localiza en una vértebra, generalmente vértebra lumbar, ya sea la dorsal 12 o la lumbar primera, y ahí produce un absceso, y ese absceso drena a lo largo de la vaina del músculo psoas, que se inserta aquí abajo en la ingle. Entonces tiene dolor en la espalda y un abultamiento aquí abajo en la ingle que mucha gente cree que es una hernia. Y destruye la vértebra. La destruye. No el cartílago, pero la vértebra sí. Doctor, ¿y el intestino se puede hacer tuberculosis? Hay tuberculosis intestinal. Peritoneal y intestinal. Sí. Bien, vamos antes de hacer la pausa, de decirle, doctor, que si usted le quita la tapa, vamos, un momentito, vamos a ponerle cámara a Ubencho primero. Ese es un pan, ¿verdad? Aparentemente. Pero si le quita la tapa a ese pan, usted va a encontrar, oh, sorpresa, ahí tiene queso manchego, pastrami, pavo, rúgula, tomate aromatizado, aceite de oliva. Eso está en ¿cómo se llama esa frescos de pan relleno. De ensalada. Pan relleno, sí. No, y de queso, y de pavo, y de tomate. Eso es bueno. Pero eso diariamente o hay que ordenarlo. Sí. Por encargo. Eso es por encargo. Te pide varios y se lo hacen. Como siempre, allá los bocadillos de frescos del horno tienen ahí sus baguettes, sus, ¿cómo se llaman los pancitos? Croissants. Los croissants del horno, vegetales, queso, jamón, salchichas. Los croissants frescos del horno están en Lorenzo de Pradel 49, en la Castellana, teléfono 227-9559, en... Este se come con cuchara, ¿verdad? La misma, yo supongo, porque parece un caldero. No, eso se parte como un bizcocho. Vamos a decirle que está en la calle del Club Los Prados. Vamos a una pausa y regresamos. Crucifíquenlo. Bien, doctor. hay muchísimas reacciones. Feliz, un cuento bueno. Y nos están, ajá, sí. Steinbrenner y Lou Piniella. Cuando los Yankees firmaron a Lou Piniella, tenía pelo largo. Y al llegar al campo de entrenamiento, le dijo, mira, tienes que cortarte el pelo. Aquí la política de los Yankees no admite ni barba, ni bigote, ni pelo largo. Dice, pero ¿y por qué yo? Porque un gran hombre como Jesucristo andaba con el pelo largo y no pasó nada. Dice, ok, vamos allí al río. Si te veo caminando sobre el agua, te puedes quedar con el pelo largo. Ay, Dios mío. Este no es un anuncio, debería de serlo, pero no lo es. Carrefour tiene la salida oficial de la carrera Carrefour 10 kilómetros. Es un maratón, un cuarto de maratón. Lugar
el 9 de febrero, a las 4:30 de la tarde, en el estacionamiento de Carrefour en la autopista Tú Duarte. hablabas hace un momento de aquella persona que a los 65 años decide que quiere ponerse joven. Sí. Y entonces va y se quita las bolsas de los ojos y se tira por aquí y se jala por allí y le coge con que va a correr los maratones. También. Él quiere que el desentericarse sí, y comienza y el primer día mete 5 kilómetros y ¿hasta dónde llegaste? Bueno, esa gente necesitan que se les acondicione su forma cerebral para que entienda que eso es un ejercicio lento y progresivo, que a ti te va a tomar 3, 4, 5 meses llegar a condicionar tu cuerpo para que pueda tolerar eso. Claro, después de que tú pases un examen médico que diga que tu corazón y tus arterias están en condiciones de eso. Doctor, el otro día, una persona se le acercó a usted ahí afuera en el parqueo y le dijo, doctor... Yo voy a poner un consultorio ahí. Bueno, usted sabe que es famoso, los médicos no pueden... Hay médicos famosos que inclusive No van a fiestas. no van a fiestas o le dicen a las mujeres, quítate la blusa. Sí. Es que aprovechan eso, primero por la cita y después por el valor, porque piensan que ver al doctor Hanna vale mucho o que lo ponen para diciembre. Mira, pero el tema no es... Yo tenía un amigo que se quejó de eso, a un abogado, y le dijo, mira, ya yo no voy a fiesta, porque donde quiera que voy la gente me está consultando. Y el abogado le dijo, mira, eso es fácil, eso se cura bien. Dice, ¿cómo? Mándale una cuenta. Por cada consulta tú le mandas al otro día una cuenta. Bueno, cuando el médico llegó a su oficina tenía una cuenta del abogado. El abogado una cuenta, un recibo de $100 por la consulta que le dio en la fiesta. Sí, pero la historia es que mucha gente le preguntó al doctor, ven acá, y los arranques y los problemas de falta de cuarto enferman. Entonces el doctor le dice, bueno, depende si tú tienes vergüenza o no. Si a ti no te importa de ver, pues tú te mantienes sano. Si te importa, sí. Pero produce mucha ansiedad, mucha tensión, lleva a la angustia, ¿verdad? Y en un periodo corto, relativamente corto, lleva a la depresión, que es donde realmente está el gran peligro. Y a cada rato tú hablas con ellos y te dicen, mira, si esto sigue así, me voy de un tiro. Y yo no aguanto la presión, donde quiera que van me están llamando, me están cobrando, no tengo crédito, que es lo otro. O perdiste la tarjeta. ¿Cómo se hace un hombre que le quitaron la tarjeta de crédito ahora en este país? Tiempos. Dime tú. Es mejor salir en cuero que no salir que sin tarjeta de crédito. Yo creo que la gente te acepta mejor en una posición que la otra. Y hay algunas cosas que se han puesto inalcanzables, ¿verdad? Por ejemplo, la gente piensa que una casa de Bisonó, un pobre no la puede comprar. No la puede comprar, pero ¿tú sabes quién no la puede comprar? Un médico, doctor. Sí, mismo, sí. Un médico. Hoy una casa de 70 metros cuadrados, doctor. Sí. 70 metros cuadrados. Y en eso te incluyen el parqueo. Sí. Puede costarte $100,000, 4,5 millones fácilmente. Y cuando termina de pagarla con el financiamiento se meten 7. Sí. O sea que estamos hablando de casuchitas, así, dos, un comedor sin sala. Todo está junto en una sola área. Cuesta $100,000 en este país. Sí, cuando uno ve esas páginas que dicen una casa de una urbanización en 1.100.000, que vayan y vean lo que es. Sí, sí. Eso es otra cosa, ¿verdad? Tiene techo y tiene piso y tiene paredes. Pero está en el kilómetro 16. Claro, te gasta más de gasolina que de... Tú ir y venir todos los días es una... No, y son sumamente pequeños. Satélite, y en una familia grande no caben todos. Entonces, pero es algo para comenzar como inversión, que es una de las cosas que uno debe recomendarle a su gente. Trate de hacerse del techo que le corresponde con tus ingresos. Para que no pase los Estados Unidos. No, sí, porque tú has pagado 10 años y de repente lo pierdes todo. Y se la viví. Y no fue que lo metieron en eso. Claro. Sí, lo induce, eso es demanda inducida, doctor. Demanda inducida, te lo pone de tal manera que tú vas a buscar eso y te dice el vendedor, pero Julito, compra la más grande. Que a ti te la total, esto tú vas a pagar 15,000, allí paga 18. Ajá. Y te metes en esa porque es más grande, es más bonita y eso, y llega el momento en que no puedes pagar ni una ni la otra. Demanda inducida. Ahí quebró la industria inmobiliaria de Estados Unidos. Mira, hay un programa de Estados Unidos que a mí me gusta muchísimo, se llama Entre Todos, donde una joven que se llama Toñi... Eso es español. Español, sí. En televisión española. Televisión española. Y todos los días tú ves 3 o 4
casos de familias españolas totalmente en quiebra física, moral, pero eso es lo que pone en económica. manifiesto la mucha solidaridad que queda en Extraordinaria España. solidaridad. Hay gente que le da parte de Que él. le da parte de lo que tiene. Y parte- hay cosas de ahí, yo no sé si tú lo has notado, que uno piensa que no es necesario, como que se están quejando por gusto, ¿verdad? Están atrapados. Si piden un empleo, puede pasar 15 días antes de que aparezca un empleo irracional. De Ese es uno de los programas más interesantes, porque primero es europeo, segundo es español, pero tiene algo. Y esa es la doctor. emisora oficial. Usted tiene algo que se ve ahí, y es que hay una mujer que va y su problema es que el marido la dejó. Y Y tú tiene dices, tres bueno, pero hijos. es un problema de ella. Eso en Estados Unidos no va a la televisión. no. Eso no va a la televisión en Estados Unidos. Pero Eso no tiene es un comida. problema, ¿eh? No tiene no comida. tiene comida y con los hijos. Y dice, bueno, pero entonces encuentra que en vez de decir, ¿dónde está el bandido ese que te hizo eso? No, te doy 5 euros. No te tiene doy comida, 1000 no euros. tiene calefacción, no tiene oportunidad de empleo. Hay un niño que tiene déficit ¿Cómo de dicen? atención. Parados. ¿Eh? Parados. Sí, están parados, o sea, Sí. están fuera de De trabajo. trabajo. Y Tiene unos un son muchacho- jubilados y otros son Un pensionados. muchacho con problemas. Ahí hay un niño que presentaron que le dio meningitis a los 2 años y por la combinación de la meningitis meningocócica hubo que amputarle las 2 piernas a nivel de muslo y los 2 bracitos, doctor. Y sobrevivió. Y tú lo ves caminando, parece un ratón. Y entonces ella necesita ayuda para las prótesis y para la rehabilitación y todo eso. Y fácilmente consiguen 15, 20 mil euros para poner un negocito. Todo se va ya a la economía informal. Una panadería, una frutería, una peluquería, lo que sea, para producir dinero para alimentar a ese niño. Y aparece el dinero. Y gente todos que los ayuda. días. Antes de ayer vi un tipo tetrapléjico de aquí en abajo, que necesitaba dinero para comprar una silla motorizada que él pueda manejar con el mentón. Eso cuesta $30,000. Y lo llamó una muchacha que tuvo un accidente hace 4 meses y está paralizada de la cintura para abajo. Ella. Lo llamó desde el centro de rehabilitación para darle 145 euros que le habían sobrado ese mes. ¿Eh? O sea, hay una Solidaridad. expresión de solidaridad, de caridad, de reconocimiento de lo que es la pobreza, que es una enfermedad en sí misma. Y más Bueno. cuando llega la indigencia. Bien, señores, esto se está terminando. Vamos a recordarles frescos del horno. Frescos del horno, si lo destapamos, nos vamos a encontrar con la agradable sorpresa de que ese pan está relleno de manchego, pastrani, pavo, rúcula, ¿Me llevo tomates aromáticos. Sí, ¿O te lo lleva? sí, eso es. No, eso es Ese- para ese gente hay que con dieta llevárselo. como usted, doctor. Aceite de oliva. Eso es lo que va a comer al mediodía. Eso te hace daño. Bien, también, naturalmente, los bocadillos de frescos del horno están allá. Los. Un día de esto trae arroz con habichuela ahí adentro. Sí, de verdad. ellos Va a no, incluir- pero al horno. Al doctor, horno. al horno, que conste. Bien. Fresco del Horno está en la Lorenzo de Pradel 49, en la Castellana, Santo Domingo, en la calle de los Prados. También recordarles que si usted viaja, párese en Jacaranda, párese, desayune, coma al mediodía, tómese su jugo natural si está de deshora. Es un lugar agradable y sano, donde la higiene prevalece. Quería plantearte una situación de 1 minuto. Hablando PRD, Miguel Vargas y Hipólito Mejía. Oh, quiero hablar. Quiero hablar de eso. Pensaba yo hacia adentro ayer, si el Partido Revolucionario Americano, la facción Hipólito, Abinader, lo que sea, le da a Miguel Vargas todo lo que él quiera, presidencia del partido, candidatura presidencial, con la sola condición de que le permita a la otra facción entrar candidaturas para síndicos, regidores, diputados, senadores, todo lo que va a la boleta del 16, con una firma de un acuerdo que diga, el lunes después del domingo de las elecciones, el presidente Miguel Vargas del partido cesa en funciones y se atañe a las consecuencias del proceso electoral. Esa es una propuesta interesantísima. Déjeme ver otra vez. Todo es tuyo. Partido, candidatura presidencial. No tenemos problema. Lo único que queremos de ahora son las candidaturas, síndicos, diputados, senadores y regidores desde ahora. Van a convención, porque que van a le convención. tienen temor
ayer lo dijo Mariñez, a un dulce envenenado, a que si las autoridades de Hipólito toman el poder del partido, le hagan una trastada. Bueno, como no hay confianza, eso se firma, se le da a conocer al país para que después se sepa quiénes son traidores y quiénes no lo son. Dice, bueno, todo es tuyo, pero ¿qué nos va a dar? Nos va a dar los cargos electivos e inclusive se puede incluir ahí los cargos en caso de que se gane la presidencia de la República. No es necesario. No, deja que el presidente decida. Tú no puedes coartar, amarrar a un presidente antes de que gane, por ejemplo. Pero vamos a convención con todos los otros cargos. Y los que ganen, eso van a ser los candidatos finales. Pero el lunes, porque las elecciones son el tercer domingo de mayo, ahí le entrega todo. El lunes termina el pacto. Y usted entrega la presidencia del partido. Y si es presidente de la República, se queda como presidente de la República. Pero si perdió y se va a su casa. En todas formas deja la presidencia del partido. Sí, de todas maneras. Eso es casi una apuesta. Bueno, pero eso con miras al 2020, porque en el 16 el PRD no va a poner una parte. No lo van. Pero sin embargo, se le dio una propuesta que se supo, y es, te doy la presidencia de la República, que es lo que tú quieres. Sí. Te doy los recursos con la división electoral completa al candidato. Sí. Déjame el partido entero. Desde ahora. Sí. Entonces dice, después hacen una convención extraordinaria y me quitan de la presidencia. No, te suspenden y te expulsan. Y te votan. Sí. Entonces no. Sí. Vamos a llevar esto hasta el lunes después de las elecciones. Sí. Eso está bien. Doctor, al final nos ha planteado lo mejor, pero se acabó el juego. Señores, nos vemos esta tarde en la tarde online y mañana a las 5 de la mañana en las revistas.